Bueno, hemos hablado mucho de lo aprobado por el Congreso Nacional respecto, por ejemplo, a ganancias, a qué pasa con el impuesto a las ganancias. Y también hemos hablado y hemos por lo menos repasado algunas cuestiones que hacen a los monotributistas, a las actualizaciones del monotributo, este proyecto también propuesto por la AFIP que aprobó el Congreso. Y vamos a charlar al respecto con Noelia Villafañe, es titular de MARA, Monotributistas Asociados de la República Argentina. Gracias por atendernos, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estos minutos. Bueno, en principio, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué observación hacen desde MARA, de lo aprobado por el Congreso? ¿Qué detalles nos pueden dar a grandes rasgos de lo que aprobó el Congreso Nacional? Bien, la ley tiene dos aspectos. Una es la actualización de las tablas, que se debería haber dado al comienzo del año, el 1 de enero del 2021. El monotributista debería haber tenido las tablas actualizadas, no las tuvo que recategorizarse con la tabla vigente al 2020, cosa que muchos tuvieron que subir de categoría, pero no porque hayan aumentado sus ingresos, sino producto de la inflación. Claro. Y bueno, esta ley viene ahora a retrotraer esta actualización de las tablas al 1 de enero. No sería un beneficio, sino sería algo que debería haber sucedido el 1 de enero y no sucedió. La otra pata que tiene esta ley con respecto a los monotributistas es el salto del monotributo al régimen general. Antes de esta ley, cuando un monotributista lo pasaban al régimen general, era muy gravoso para el monotributista, era casi como un salto al vacío, porque AFIP no le avisaba de inmediato, sino le avisaba a los 2, 3 años, y el monotributista tenía una deuda millonaria. Ahora, con esta ley, hay deducciones de IVA y de ganancias que hacen un poco más llevadero este salto del monotributo al régimen general, pero esto va a beneficiar a un porcentaje muy chiquito del sector, ya que venimos de una pandemia en donde los niveles de facturación disminuyeron drásticamente y es un porcentaje muy chiquito el que va a poder dar ese salto y va a poder aprovechar este beneficio de la ley. Recuerdo allá por principio de año el malestar de los monotributistas porque no se actualizaban las cifras y los montos límites de las categorías y porque además en un año en el cual hemos tenido realmente una inflación muy importante, muchos decían, bueno, estoy quizá ganando lo mismo, pero si uno lo compara con la inflación, en realidad estoy ganando menos, trabajé menos y así todo, a algunos les tocaba el salto que era tremendo. Con lo cual, un punto interesante me parece esto de que sea retroactivo, o sea, se subsana de alguna manera esa situación. Claro, pero hoy, con el anuncio de ayer del presidente de la Nación y luego ratificado en parte por la titular de ANSES, hay un bono de 15.000 pesos que van a poder acceder los monotributistas de categoría A y B a partir del 26 de abril para aquellos que cobran el salario familiar. Entonces, hoy nos ponemos a pensar y decimos, bueno, aquellos monotributistas que hoy están en la categoría C o D, pero con esta actualización de las tablas podrían estar en la categoría A y B, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y cuántas personas, cuántos monotributistas están en esa situación? Y hoy, en el régimen de monotributo hay en la actualidad 3.700.000 monotributistas, de los cuales el 60% están en la categoría A y B o C. Bueno, hay que ver ahora aquellos que por no haberse actualizado las tablas en su momento han pasado a ser de la categoría C o D y ahora podrían ser de la categoría A o B y bueno, ver si pueden acceder a este beneficio que nosotros también cuestionamos de que, bueno, esto es importante decirlo, es para ambas, nada más, después se van a replicar en el resto del país si hay restricciones, pero nosotros cuestionamos de que por qué solamente a los que tienen salario familiar y no, como decía el presidente, que iba a ser para todos aquellos que hoy iban a estar complicados con las restricciones. El monotributista es un cuentapropista que vive el día a día, no tiene una espalda, no tiene un ahorro, viene de una pandemia en donde, bueno, es un sector muy vulnerable, ya que si no trabaja, no come. Entonces, si hoy empiezan las restricciones y empieza a disminuir el consumo, es un sector que va a quedar muy mal como quedó el año pasado. Claro, a eso quiero sumarle una consulta para hacerte, Noelia. El año pasado, el Gobierno Nacional, una de las medidas que tomó fue el tema de los préstamos para monotributistas, con 6 meses de gracia, 12 cuotas, sin interés, digamos, algo que
era indudablemente bueno en términos de cuotas y de situación del momento. Ahora, a esta situación se le está sumando que muchos monotributistas están empezando a pagar ese préstamo, que más allá de que hayan tenido 6 meses de gracia y que no tiene tasa, y lleva los números, era hasta 150.000 pesos. Hay que pagarlo igual, digamos. No, por eso, 12, 13.000 pesos por mes, y es un número, es un número. ¿Cómo van monitoreando cómo está esa situación? Tal cual, nosotros informamos a aquellos monotributistas que obviamente no saben si pagar o comer, bueno, que está el FOGAR, que es el que garantiza esto, nosotros hemos explicado cómo proceder en el caso que no lo puedan pagar, pero el monotributista es una persona que realmente no quiere dejar de pagar, dice, bueno, como agua y arroz, pero no dejo de pagar porque no quiero endeudarme. Entonces, nosotros pedimos una extensión del periodo de gracia para que justamente el monotributista pudiera sentirse aliviado, porque si bien este crédito fue como un salvavidas, bueno, terminó siendo un salvavidas de piedras, porque es importante destacar para qué utilizó el crédito a tasa cero el monotributista. Fue para poder pagar los gastos fijos mensuales que tenía y además para pagar el monotributo. Totalmente. Porque en cierta parte, o sea, el monotributista, por más que no tuviera ingresos, tenía que pagar igual su monotributo, porque si no le afectaba la obra social, el tema del swap antes, que si no pagabas no te lo pagaban. Entonces, bueno, realmente el monotributista estaba esperando otras medidas, tal vez que dijera el gobierno, bueno, no vamos a cometer el mismo error que sucedió el año pasado. Nosotros nos juntamos el 1 de julio con todos los diputados nacionales de todos los frentes, o sea, del Frente de Todos, del PRO, de la UCR, socialista, izquierda, coalición, todos estaban de acuerdo que era injusto que el monotributista, al tener 0 ingresos durante la pandemia, igual el Estado lo castigaba cobrándole un impuesto. Bueno, pensamos ahora que como se viene la segunda ola y empiezan las restricciones, tal vez el gobierno consideraba eso, de que en realidad era necesario ayudar al monotributista en esto, que es justo, y bueno, no ha sucedido. Y además el crédito a tasa cero, que ahí decía muy bien la periodista que hay que devolverlo, sí, pero bueno, el monotributista lo va a tener que devolver. Las empresas grandes que tuvieron el ATP, que fue una ayuda que le dieron a empresas grandes, hablamos de magnitudes, no sé, con una espalda muy amplia, no lo van a tener que devolver. Entonces, es sumamente injusto que el monotributista, que es chiquitito y vive el día a día y que tuvo que pagar con el crédito a tasa cero los costos fijos, el gobierno no entienda que hay que darle una ayuda, porque no es que el monotributista es una clase alta. El monotributista termina estando en el medio, ¿no? Nadie discute ni los ATP ni el IFE. Vamos a coincidir seguramente todos en que han sido medidas que han servido y que a mucha gente le ha por lo menos salvado el momento. No alcanzó, evidentemente, pero bueno, más allá de eso, para no entrar en esa discusión, las clases más bajas, o por lo menos los que primero se caían del sistema, tenían el impulso del IFE, que se entregó 4 veces, si no me equivoco, esta ayuda del gobierno nacional. Las empresas tenían los ATP, le cubrieron hasta el 80% del salario de los trabajadores sin tener que devolverlo. Ahora el monotributista quedó ahí en el medio diciendo, bueno, chicos, ustedes también, pero después devuélvanla. Es una situación que, no porque uno no quiera devolverla, digamos en mi caso, por ejemplo, como monotributista, sino porque uno ve que viene un año realmente complicado y los números para el monotributista, como vos decías, generalmente son números del mes a mes, muy ajustados y no son generalmente holgados como para decir, bueno, sí. No me molesta pagar un impuesto más o un impuesto menos aunque no trabaje, digamos. Generalmente es el mes a mes. Tal cual, y ver, bueno, que justamente entender la realidad del sector, no pensar que los monotributistas de la categoría C en adelante son de la clase media, como en un momento dijo el presidente, sino que son todos pequeños contribuyentes. Por eso el régimen dice régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Un monotributista va al banco a querer sacar un crédito hipotecario y el banco lo mira como diciendo, ¿qué haces acá si sos chiquitito? Sí, nomás. Entonces, por eso decimos, bueno, que el gobierno entienda esta realidad. Nosotros, como la única institución a nivel nacional que nuclea hoy a más de 800.000 monotributistas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, le decimos al presidente, bueno, que se siente con nosotros, que vea cuál es la realidad del sector y que realmente dicten medidas para darle alivio al sector y que en definitiva no terminen alentando al monotributista a darse de baja, estar en la clandestinidad para tener algún tipo de ayuda.
Noelia, comentabas en parte de la entrevista que a principios de año estuvieron reunidos con legisladores de diferentes sectores políticos. Luego del anuncio y de las últimas medidas por parte de Presidencia, ¿tienen la idea de volver a charlar precisamente para comentar cuál es la realidad del sector? ¿Tienen previsto hacerlo? ¿Ya han mantenido reuniones? ¿Cómo es la situación ahora? Y estamos convocando nuevamente para retomar ese vínculo. Nosotros tuvimos la reunión el 1 de julio del 2020, justo en plena pandemia, en donde, bueno, los legisladores decían, es verdad, vamos a presentar un proyecto para realmente darle alivio al sector. Bueno, hubieron sucesos durante ese proyecto, que habían diputados que firmaron ese proyecto y después renunciaron o los despidieron. Entonces, bueno, es como que no se pudo seguir adelante con ese proyecto de ley. Después pensaban de que no iba a venir una segunda ola, está viniendo, entonces, bueno, estamos convocando de vuelta a la charla para que realmente el gobierno, que ya nos ha escuchado porque hemos estado en entrevistas por todos lados, hemos estado en permanente contacto con el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, con el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y hasta incluso con el presidente, que le hemos escrito ante situaciones críticas. Bueno, ellos conocen la institución, me conocen a mí, y entonces sería bueno que se hicieran un hueco en la agenda y realmente pusieran como una de las prioridades al sector de los monotributistas. Noelia, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información que nos brindaste hoy.